Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío, Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. ¿Y qué estamos estudiando esta semana? Estamos estudiando las resurrecciones antes de la cruz. Y esta es la lección 5. Para el 29 de octubre del 2022. Johnny, lo interesante es que vamos a estar hablando de las resurrecciones que Jesús hizo mientras Él estaba en la tierra. Oremos entonces. Oremos. Amante Dios, Gracias te damos por tus bendiciones, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque tú nos das palabras de vida, oh Dios. y gracias por el poder de la resurrección. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Clara Mercedes, estas resurrecciones antes de la cruz comienzan con la historia de ¿quién? ¿Quién tenemos aquí? Aquí tenemos la historia de Lázaro, María y Marta. Y esa es una historia muy famosa porque Jesús amaba mucho a Lázaro, a María, a Marta y era un lugar preferido para él. Sí, leemos. Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Jesús dijo: ¡quiten la piedra! Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque tiene 4 días. Interesantísimo que Jesús pide que le muevan la piedra cuando él va a hacer resurrección, que es mucho más poderoso y mucho más difícil que mover una piedra. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Tú piensas que se enojó aquí o perdió la paciencia a Jesús cuando le habló así? A mí me parece que estaba incómodo. Sigue leyendo. Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Así que de una manera dramática y trajo atención a que el poder que él tenía venía del Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y ahí está la explicación, así que no es invención mía. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas, y su cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Así que esta resurrección tiene como parte un proceso de demostración, de teatro, que Jesús está haciendo para hacer conocer el poder de Dios y el poder que Dios le había dado a él para la resurrección y cómo Dios vence la muerte. Aquí lo dice clarito en el verso 40. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor. Y esa gente nos incluye a nosotros, Clara Mercedes. Exactamente. Siglos después, todavía estamos alrededor escuchando la historia y las palabras de Jesús. Para que crean que tú me has enviado. Y nosotros creemos que Jesús el Padre lo envió y lo envió a vencer la muerte. Clara, este proceso de vencer la muerte que Jesús demostró es el centro del Evangelio. El Evangelio no es morir en la cruz. El Evangelio es la resurrección. Y este poder de resurrección lo comenzó a demostrar aún antes de él morir, aún antes de él resucitar. Ahí está el sello de la salvación. La salvación se demuestra porque él vence lo que es el enemigo nuestro, que es la muerte. ¿Qué te parece ese vencimiento que Jesús hace y esa victoria que él nos da? ¿Te impresiona? Me impresiona muchísimo. Porque es que María, Marta y Jesús tenían una relación muy cercana. Cierto. Y no solamente eso, María y Marta se escuchan conversando con Jesús y dialogando, pero nunca escuchamos a Lázaro. Lázaro
intercambiar palabras con Jesús. Ni tampoco cuando resucitó, no lo ponen Ni que habló nada. acciones. Si yo hubiera sido el resucitado, yo hubiera dicho algo, pero no quedó registrado. No fue importante la comunicación de ¿Sería Lázaro. que Lázaro era mudo? ¿O sería que Lázaro... No, puede ser que Lázaro también tenía síndrome de Down. No sabemos, pero Lázaro Es posible, todo es es posible. posible porque es que Lázaro no interactúa. Nunca habla, pero Nunca habla. las personas con Down syndrome pueden hablar, Clara Mercedes, y pueden ser muy amorosas. Conocemos tú y yo varios Sí. que son muy amorosos y muy habladores. Entonces, Clara Mercedes, ¿a quién tenemos aquí? Aquí tenemos al hijo de la viuda de Naín. ¿Y a ti te gustó esa ilustración? ¿Por qué razón? Me gustó porque ahí está arrodilladita su madre, era viuda y lo único que tenía era su hijo. Sí, y el hijo lo pintan aquí todo vestidito y no está arropado. No parece muy fidedigna la pintura. No, eso es que él se levantó y a él de resucitar, levantar, él empezó a quitarse las cosas, Johnny. Entonces no quedó nada de lo que lo estaba envolviendo. Porque lo envolvieron, pero no estaba tan envuelto así, Oh. enrolladito. Él estaba envuelto y él mismo cuando Jesús lo resucitó, se quitó las sábanas que tenía en la cabeza Digamos que es así. y levantó la cabecita así para que su madre lo viera. Digamos que es así para complacerte a ti. Aconteció que poco después él fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud lo acompañaban. Sabes, Clara, que aquí hay un encuentro muy especial, porque viene Jesús en algazara, están muy felices ellos, están regresando, bajando de Jerusalén, que literalmente está en una cuestecita, y están entrando a la ciudad de Naín, y todos vienen contentos y en algazara hablando. Sí, porque estaban sus discípulos y una gran multitud. Había mucha gente. Es como tú dices, Johnny, era un momento de gozo. Y ese gozosos. grupo que venía en gozo se encuentra con un grupo que viene subiendo, que viene muy triste. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba. Sí, que eran dos grupos grandes que se unen. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y eso parece bastante extraño porque ella tiene toda la razón del mundo para llorar. Ha perdido a su hijo, ha perdido todo lo que A su tiene. único hijo. Y no solamente eso, es viuda, así que queda totalmente desamparada. Y Jesús le dice que no llore. Luego se acercó y tocó el féretro. Ahí, Clara, viene un conflicto con la pinturita que te gustó porque venía en un féretro. Y allí no hay féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y esto es muy interesante y muy importante. Y bueno, Jesús le habla de la necesidad de liberación. ¿Y qué hace una vez que lo libera de la muerte? Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar. Es que ese dibujito es después que se empezó a sentar. Ese es muy diferente a Lázaro, que no habló nada. Sí. Este comienza a hablar a la vez que es resucitado. Y Jesús lo entregó a su madre. Qué emoción debe haber sido esto. Sí, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Dios ha visitado su pueblo. Y esto que se decía de él se difundió por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Qué importante este encuentro, Clara Mercedes. Ay, sí. Y este encuentro maravilloso de este momento que no estaba esperando a la viuda, ni estaba esperando a ninguno de los que venía llorando y quejándose y gritando del dolor. Ninguno de ellos estaba planeando que Jesús se encontrara y sacara de la desesperación a esta madre. Pero así fue. Jesús hace sorpresas. Eso es parte de la enseñanza de la resurrección. Es una sorpresa totalmente radical,
porque la resurrección no es algo normal en el diario vivir. ¿Tú has conocido a alguien que haya resucitado, Clara, personalmente? No. Ni yo tampoco. No es una situación normal. Es algo extraordinario. Y era extraordinario en el tiempo de Jesús y es extraordinario en el tiempo de nosotros. Pero el que sea extraordinario no quita que es verdadero. Y estas resurrecciones que estamos estudiando, la de Lázaro, del que era mudito, que no dijo nada, y la de el joven de la viuda de Naín, que ese sí tenía la lengua larga y comenzó a hablar y a contar, seguramente lo que había sentido en ese momento de resurrección y lo que había sentido en el momento de la muerte. ¿Tú piensas que tenía memoria de haber muerto? ¿Quién sabe? Porque empezó a hablar, no escuché, ni se Tenía escribió. tenía mucho que decir. No se escribió nada. Yo de me lo imagino que dijo. sí, Clara, que cuando lo resucitan, él le pone la misma memoria que tuvo al momento de morir. Así que él tiene el proceso de la muerte, si estaba consciente, está grabado, y lo que recuerda. Y ahora al resucitar, lo que recuerda al momento de la resurrección. Pero como lo querramos imaginar, tenemos licencia porque no nos dice la Escritura. Lo que sí nos dice la Escritura es que él comenzó a... Comenzó a hablar. Y tenía mucho que decir. Y yo hubiese querido escuchar las palabras que él habló, Clara. Son palabras de testimonio del poder de Dios. Entonces viene otra experiencia más. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Aquí se refiere a Jesús. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Y aquí 2 hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los otros que con él estaban cargados de sueño, pero se mantuvieron vigilando y vieron su gloria y a 2 hombres que estaban con él. Aconteció que, mientras ellos se apartaban de él, Pedro dijo a Jesús, sin saber lo que decía. Sin saber lo que decía, Sí. Clara. Estaba hablando como quien no sabe lo que habla. Hablando por hablar. Maestro, No. nos es bueno estar aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti. Era tan bueno que se quería quedar allí. Claro, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y los hizo sombra, les hizo una sombra grandísima. Y ellos tuvieron temor cuando entraron en la nube. Entonces de la nube salió una voz que decía, este es mi Hijo amado, el escogido, a él oigan. Lo de amado no estaba claro en las palabras, pero a ti te gustó decirlo. Me gustó decirlo, claro que sí. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y en aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. así que tenemos aquí a 2 personajes que habían resucitado anteriormente. Mejor dicho, no habían resucitado los 2. Moisés resucitó, que leeremos de Judas el texto en cuestión. Pero el hermanito Elías fue llevado al cielo. Fue llevado y Enoc es el otro que fue llevado al cielo, pero a Enoc no apareció. Pero ni aun el arcángel Miguel, cuando contendía disputando con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que este verso contiene bastante información, no toda ella muy clara. Nos dice que está el arcángel Miguel, el cual pensamos que es Jesús antes de hacerse humano, antes de nacer en este mundo, y está disputando con el diablo, que sabemos quién es, por el cuerpo de Moisés. El hecho de que hay una disputa no nos explica qué quiere decir. El arcángel Miguel no quiso maldecir, sino que le dijo, el Señor te reprende. Esa parte no está clara en mi mente, qué quiere esto decir y por qué razón. Lo que sí sabemos es lo que dice. Él le dijo que el Señor te reprenda. Jesús reclamando que Dios interviniera.
Clara, el arcángel Miguel, siendo Jesús, asume el poder de resucitar a Moisés sin Jesús haber muerto en la cruz. Eso habla del poder absoluto de Dios. Amén, aleluya. Seguramente ese era parte del conflicto, porque el diablo reclamaba que no le tocaba a Moisés resucitar, porque a él le tocaba seguir muerto, siendo que era un pecador. Lo mismo sucede cuando Dios se lleva a Enoc Y a Elías. y a Elías. Esto habla del poder de Dios. Y alabado sea el nombre del Señor, que este poder ha sido manifestado de antemano. ¿Cómo tú percibes ese poder de Dios? Maravilloso, porque es tan linda, especialmente esta historia que vemos cuando Jesús está orando, que se le aparecen Elías y se le aparece Moisés. Y están hablando con Jesús, diciéndole, sabemos lo que va a pasar, dándole ánimo a Jesús. Entonces Pedro viene y le dice, vamos a hacer 3 casetas para quedarnos aquí a vivir. quedarnos aquí, porque aquí es tan bueno, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ellos, Pedro y su hermanito, se quedan al aire libre. Entonces yo pienso, tan cerca, y escuchó él la voz de Dios desde el cielo que le dijo, este es mi hijo amado. No, lo de amado no está claro. Este es mi hijo, Este es mi hijo en quien tengo contentamiento, pero yo me gusta decir amado porque era amado. Bueno, pues entonces quedémonos con las palabras de la Biblia. ¿Qué Johnny, te parece? pero con todo y eso, Ajá. después de Pedro escuchar la palabra de Dios diciéndole este mensaje, poquito tiempo después niega a Jesús. Ay, no hablemos de eso. Léenos entonces el próximo ejemplo. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Claro, estas palabras son poderosas y en cierto sentido contradictorias, porque niegan el poder de la muerte. En Jesús todos estamos vivos al morir. Y esto habla del poder para resucitar en su declaración, en su palabra, en su así será, en su promesa. Ya esto es como dinero en el banco que podemos gastar. ¿Y qué sigue diciendo? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Esa pregunta que le hacen a la familia de Lázaro, a Marta y María, son preguntas espeluznantes, porque están todas basadas en la fe. En ese momento Jesús no ha resucitado. Y al día de hoy están basadas en la fe también, Clara. Yo tengo fe y confianza en Dios. Ahora, el próximo caso que vamos a examinar es de una hija. La hija de Jairo. La hija de Jairo, el encargado de la sinagoga. Leamos. Pero vamos a ver el dibujito tan bonito, mira. Háblanos del dibujito, Clara Mira Mercedes. qué bella, la hija se está levantando. Y Jesús entró con ella en el aposento, y sus padres y sus discípulos. Y Jesús le dio la mano y le levantó. No dejó entrar a cualquiera, solamente los que Jesús dio la agenda que entraran. Lo cual nos hace pensar en lo sagrado del momento y el poder de la palabra de Dios, que debía ser testificado de manera certera. Léenos las palabras. Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle, tu hija ha muerto. Así que viene Jairo a hablarle a Jesús, a pedirle que intervenga para salvar a su hijita, y le llegan a decir, mira, estás perdiendo el tiempo del maestro y el tiempo tuyo, y ella murió. No molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús les respondió, no temas, solo cree, y ella será salva. ¿Tú crees que estas palabras se aplican para ti y para mí también, Clara? Claro que sí. Esta es la promesa. No temas, solo cree. Todos seremos salvos
porque Jesús nos resucitará aunque muramos. Sigue leyendo. Cuando llegó a la casa, no dejó entrar consigo a nadie, sino solo a Pedro, a Juan, a Jacobo y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo: no lloren, ella no ha muerto, sino que duerme. ¿Y qué hacen los que están allí llorando? Ellos se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Jesús contradice las verdades absolutas de la vida y de la muerte con su palabra. Y esto debe ser aliento para nosotros. El poder de la palabra de Dios es más grande, más poderosa, más abarcante que el poder de la muerte. Y esta santidad de las palabras de Dios deben ser la seguridad que mantiene nuestra fe, Clara Mercedes. Así es. Pero él la tomó de la mano y habló a gran voz diciendo: ¡Niña, levántate! A Jesús le gustaba el drama, era un momento dramático. Sí. Y él lo hace dramático para beneficio de todos y por lo que él siente. Es un hombre de grandes pasiones. Entonces su espíritu volvió a ella y al instante se levantó y él ordenó que le dieran de comer. En realidad aquí en la traducción, el espíritu que vuelve a ella es el espíritu de Dios, que es el que sostiene la vida. Sí. No existe un espíritu de nosotros que sale de nosotros. Johnny, y lo lindo es que estaba leyendo en la forma que Juan lo describe. Sí. Y dice que la niña tenía 12 años Sí. y que empezó a correr y a caminar y a hablar. Y entonces, qué linda la experiencia. Una experiencia fantástica y fenomenal, de fe y de confianza. Esto, Clara, veamos el cuadrito de nuevo que a ti te gustó y que pusiste allí. Y le damos las gracias a WordPress. A la cuenta de WordPress donde presentan esta Man's Stall. Clara, este cuadro. Entonces aquí debemos de asumir que están los tres discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. Y aquí está el padre y aquí está la madre. Exactamente. Y la niña que Jesús la toma de la mano y ella hace su declaración dramática para resucitarla. ¿Cómo te hubieras sentido ese momento si tú eres la madre? Dios mío, ese debió haber sido un momento maravilloso. Imagínate ver a su hija muerta y que Jesús la llamó y despertó ahora viva. Y esto no es casualidad, este es el plan de Dios para todos los seres humanos. Para todos los seres humanos que han aceptado, porque todos los que han muerto con fe y en fe en Él, no están muertos, sino que viven en Él. Este asunto de vivir en Dios, aun cuando estamos muertos, es un asunto que va más allá de la lógica y más allá de la ciencia. Es un asunto de fe. Los temas de fe no se pueden estudiar ni se pueden razonar, solo se pueden aceptar o rechazar. Solo se puede aceptar o rechazar. ¿Y tú, Clara, aceptas? Yo acepto. ¿Por qué aceptas? Porque por conveniencia. Explica. Porque cuando acepto la palabra de Dios soy más feliz. Me siento en paz, en tranquilidad, en esperanza. Y si no lo aceptara, viviera en una vida de tristeza, de angustia, de desesperación, de no saber qué viene en el futuro. Zozobra. En una zozobra. Pero alguien pensará que eso que tú has dicho es transaccional y que por lo tanto no es aceptable ante Dios. ¿Qué tú le respondes a esa persona? Pues que cada uno arregle su vida como más le convenga. Sí, para esa persona es transaccional, que no lo transaccione, porque no se debe transicionar con Dios. Pero yo sí creo que cuando sí se debe hacer algo transaccional con Dios. ¿Tú piensas que el amor de Dios por nosotros está basado en algo que Él... se beneficia?
Explícanos. Porque así como los padres nos da alegría y felicidad estar con nuestros hijos, Él también quiere estar con nosotros porque les da mucha felicidad estar con nosotros. Pero hay quienes piensan que Dios no necesita nada, ni le damos nada a Dios, porque Dios tiene todo, y que Él nos echa pajitas y sobritas y migajitas de su mesa, y nosotros recibimos esas pajitas de misericordia. Pero tú estás diciendo que no, que nosotros tenemos algo que Dios quiere. Dios quiere hacer transacción con nosotros, Claro porque que somos sí. sus hijos, somos sus genes, y Él quiere convivir con sus genes, con sus hijos, y mantener una relación de amor. ¿Eso es lo que tú estás diciendo? Sí, claro que sí. O sea así que- como nosotros, que somos tan imperfectos, Johnny Ramírez Tú eres muy Johnson. imperfecta, Clara Mercedes. Tú eres Todos. muy, y ha quedado grabado eso, que tú eres muy imperfecta. Y nosotros queremos estar con nuestros hijos y añoramos verlos. ¿Y con los nietos? Y con los nietos. Ay, qué cosa tan Es un grande. asunto de conveniencia con Dios, porque Dios le conviene la relación, porque Dios ama y desea ser amado. Si nosotros que somos tan imperfectos sentimos amor y placer de estar con nuestros hijos y nietos, imaginémonos cómo se siente Dios. Dios se deleita estando con nosotros. Por eso es que cuando le dedicamos un día a Dios, de estar con Él y leer la palabra, Los cantar sábados. himnos, nosotros en nuestra iglesia lo hacemos los sábados, otros lo hacen en otro día, pero nosotros nos sentimos tan felices de pasar ese día en comunión con Dios. Y Dios recibe una transacción, así como los padres y los abuelos reciben la transacción de relación con sus hijos y sus nietos. Exactamente, Johnny Ramírez. Y esta realidad clara, algunos la rechazarán porque desean ver a Dios como robot. No lo dicen así, pero imaginan a Dios como robot. Como que Dios dice una cosa y no cambia, sigue así. Como que Dios no siente ni padece. Si Dios no sintiera ni padeciera, no podría amar. ¿Puede amar a alguien que ni siente ni padece? Para nada, ¿Puede amar a alguien sin sufrir? para nada, ¿Puede amar a alguien sin desear ser amado? para nada. Por lo menos no en las nociones que nosotros tenemos como seres humanos. Y como somos imagen y semejanza de Dios, tenemos la autoridad para razonar e imaginar que es parecido con Dios. Si nosotros sentimos una recompensa y un deseo, algo parecido sentirá Dios. Últimamente, Clara Mercedes, son aproximaciones que estamos sugiriendo aquí en perspectiva bíblica, porque ni tú ni yo ni nadie conoce los detalles, sino solamente Dios. Pero si hubiera una manera de acercarse a Dios, sería a través de una imagen y semejanza de Dios. Johnny, a mí me encantan estas tres personas que Jesús en su ministerio, antes de él morir, resucitó. Ok, Que uno fue Lázaro, ok. a quien él amaba tanto, que con él... Que él lloró, así que sintió. Y es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Jesús lloró. Y fue cuando Lázaro. El otro que resucitó fue al hijo de la viuda de Naín. Una viuda que no tenía a nadie, solamente su hijo, y lo perdió. Y él lo resucitó. Eso es muy pasional y muy conmovedor. Y la otra, esta niña, la hija de Jairo, Sí. que él también la resucitó y fue una alegría para todos. Y lo hizo todo un show y todo un drama, diciéndole a la gente para qué lloran, y además diciéndole a la gente que estuvieran tranquilitos porque ella dormía. Y así entró con ellos y así resucitó. Amén. Alabamos a Dios Alabamos por el a poder Dios. de la resurrección, y tenemos la seguridad que nuestros familiares y tus familiares muertos en fe viven en Él. Amén. Aleluya. Muchas gracias.